una estación del grupo Promomedios Radio, una estación con valor. En el 1040 de AM somos el sexto sentido de la radio. Radio Mujer. Porque el sexto sentido es estar alerta, mujer. Esta mezcla de aceite de oliva con limón te ayudará para tener un organismo más saludable y una apariencia más joven. Lo único que ocupas es una cucharadita de zumo de limón y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Toma la mezcla en ayunas, diluyendo el zumo de limón en aceite de oliva extra virgen y tómalo de inmediato durante un mes para desintoxicar el hígado. Espera como mínimo 30 minutos antes de ingerir el desayuno. Alerta, mujer. Lo que siempre has buscado. Comer sin engordar. Vestir bien sin gastar mucho. Tener instructor en casa. Bajar de peso sin rebote. Tener siempre alguien que me escuche. Vestir bien. Mundo Mujer lo tiene y reúne en un solo lugar a los expertos en belleza, moda, fitness, bienestar y todo para tu imagen integral. Guía de estilo para la mujer de hoy. Mundo Mujer. Comenzamos. Hoy con Lourdes Rosales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en este inicio de semana. Y antes que nada, bienvenidos a este espacio de Mundo Mujer con nuestra productora Donají Castro. Gracias, Donají. Con Jessy Orozco a los teléfonos, además de nuestros operadores Antonio Oregel y David Villaseñor. Y con ustedes, pues, su servidora Lourdes Rosales, con un tema maravilloso y sobre todo con una excelente amiga, compañera y colega, la maestra Nedelka Escala Pacheco. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días, Lourdes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes en este programa tan exitoso para todos nosotros. Y sobre todo, déjenme platicarles un poquito de su experiencia. Yo creo que es de las personas a nivel nacional, y lo digo así con conocimiento de causa, que más conoce, no solamente de esa etiqueta, digamos, social o un poquito ejecutiva, empresarial, sino que realmente es de las pioneras en la enseñanza del protocolo, de la etiqueta en diferentes ambientes. Hablamos de lo militar, lo universitario, lo religioso, pero el día de hoy, en donde nos vamos a enfocar, es esa etiqueta internacional. Como bien, siendo ella una esposa de diplomático, pues tuvo mucha experiencia y aquí nos viene a enriquecer para nosotros, ciudadanas o ciudadanos de a pie, en qué consiste y por qué es importante, además de toda su trayectoria dentro del ambiente de la cátedra universitaria, de apoyar, de difundir todo lo que viene siendo pues estos temas a través precisamente de cursos, de diplomados. Así que es un gusto nuevamente, maestra Nedelka, y pues platíquenos un poquito en qué consiste o por qué es importante ahorita la etiqueta. Mucha gente te dirá, Lourdes, pero estamos en Guadalajara, en zona metropolitana, realmente yo no la necesito, yo no viajo. ¿Por qué es importante? Bueno, creo que sería muy poco este tema decirlo que nadie viaja. Ya viajamos y nos visitan. Y además en el entorno internacional ya la mujer, el hombre, ya tiene todo contacto con todas las nacionalidades. Ya vivimos, hay una palabra que se usó ya la pobre, ni se nota de lo desgastada que la tenemos, pero la realidad es la globalización. Nuestra vida tiene que ver con todo hoy en día, con todo lo que sucede en el mundo. Entonces, para entender lo que sucede en el mundo, también tenemos que saber la historia, usos, costumbres, etiqueta, todo lo que nos haga y nos ayude a una comunicación más efectiva y fácil, porque en realidad ese es el resultado. La comunicación afectiva, fácil y con respeto, de cualquier nacionalidad. Yo soy panameña. Esto lo digo porque tiene que ver mucho también de donde vengo. Tenemos todas religiones, razas, costumbres, y nos acostumbramos, nacemos, crecemos con el compañero en la escuela, el chino, el griego, el pakistaní, todos compartimos el mismo salón. Entonces, para nosotros en ciertos sentidos es algo usual, pero no en todos los países. Claro, Guadalajara, por su propia situación geográfica,
es una ciudad que se centralizó y pues ahora sí, ahora ya empezamos a ver compartir chinos, compartir griegos, compartir judíos, compartir también las nuevas, todos los centroamericanos y todos suramericanos, europeos. La colonia española aquí es enorme. Todo ya tenemos una realidad. Antes como que no se daban cuenta. Ahora sí. Y bueno, ¿cómo te puedo querer si no te conozco? Ese siempre ha sido un principio. ¿Cómo puedo yo profesionalizarme si dentro de mi profesionalismo no conozco usos y costumbres de los demás para desarrollar, por ejemplo, una firma de convenio? Sí, ¿Cómo tratas? Exacto. Mira, ¿no? y sobre todo yo creo que aquí, si lo trasladamos a algo más sencillo, simplemente la mentalidad del norte de nuestro país es diferente de del centro y la del sur del país. Estamos hablando de México, donde pareciera que somos prácticamente con usos y costumbres, como lo menciona, similares. Pero muy diferentes. Efectivamente. Yo una vez di un curso a unas personas extranjeras y hablaba desde la historia. Tenía que explicarle la historia porque no pueden hacer igual un trato con un sinaloense que con un oaxaqueño. O alguien de la Ciudad de México. Es la velocidad de los conceptos. Entonces, igual, si dentro de nuestro propio país sucede esto, pues imagínense ya en el entorno global. Y aquí fíjese, perdón que la interrumpa, a mí me pasó algo muy particular. Yo soy del norte del país y tenemos muy arraigado el egocentrismo de que después del norte no hay más, ¿verdad? Entonces, y mi formación ya fue aquí en Guadalajara y fue un enriquecimiento cultural de gente, compañeros de Tabasco, compañeros de San Luis Potosí, de Sinaloa, Sonora, las Baja California, que realmente a mí me abrió el panorama y me generó otro esquema y otra opinión de tanta riqueza que me tocó vivir cuando estaba estudiando. Hay lugares ¿qué nos enseñan los lugares cuando los conoces y conoces su historia? Que hay lugares en que dices, ¿cómo puedes decir que es hermoso Mexicali? Y digo, sí, es hermoso, porque lo que tiene Mexicali es maravilloso su gente. Entonces, o habrá otro lugar que digas la historia o lo que nos dejan, lo que ves artísticamente. Todo suma y todo se tiene que tener en cuenta. Ya tenemos que ver el individuo como una suma de hasta de dónde nació, dónde, como lo acaba de decir usted, dónde se desarrolló y dónde vive actualmente. Todo eso hace un total de lo que somos. Además, ya cuando nosotros lo hacemos a nivel profesional o a nivel casa, yo le aconsejo siempre a las mamás, enséñenle a sus hijos cuando estudian geografía, que mamá, ayúdame con la tarea, ¿verdad? Que vayan más allá de un espacio, de un país con unos límites, la cabecera tal, y le ponen la banderita y demás. Que hoy con esa maravilla que tenemos del Internet, ¿qué buscas más de ese ser humano, de esa persona, de quienes viven ahí, cómo son? Entonces enseñamos a nuestros hijos a que si ven un chino, si ven a un negro, si ven a un pakistaní, sepan algo más de que, ay, qué raro o qué diferente es. Sí. Porque eso lo tenemos mucho. No, y aparte, anteriormente era limitado. La investigación era en las famosas estampitas o las monografías, que digo, las enciclopedias, y ya uno iba un poquito más allá y entonces tenía como que más o menos un poquito de... Pero ahora es maravilloso porque puede ver ese cúmulo de información internacional que a donde usted apunte hay información que de veras a veces no la aprovechamos. No la aprovechamos, eso es lo que yo digo. No, lo positivo no lo aprovechamos. Perdemos el tiempo a veces buscando cosas que realmente no nos van a dejar un conocimiento realmente cultural, real, del entorno o el mundo donde vivimos o las generaciones, porque también por generaciones se cambian usos y costumbres. O la educación.
Si mi hijo va a ir a estudiar a Estados Unidos, bueno, ¿en qué estado? También allá pasa igual que aquí. No es lo mismo un estado del este que un estado del oeste. Nosotros, aquí mismo en la propia ciudad. Y eso yo siempre le pongo un resultado y lo resalto mucho, el respeto. El respeto al pensamiento de cada nacionalidad, al respeto a la historia de cada país. Aquí hay una frase muy célebre, pero que lo decimos los 21 de marzo, pero no lo practicamos los otros días del año. Y tendríamos que tener más conciencia desde el buenos días, el conocer, el decir buenos días hasta al propio vecino que no conocemos. Pero no me tiene que pasar su árbol genealógico para poder que yo diga buenos días, con permiso, buenas tardes. Y es maravilloso. Volvemos en una pausa. Sintonizas Mundo Mujer, un espacio para ti, una guía donde aprenderás de belleza, moda, ejercicio, crecimiento personal y los cuidados de tu cuerpo. Los especialistas en Mundo Mujer. Regresamos. Regresamos con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883, o si prefieren el WhatsApp 3338-223208 con sus comentarios y sus preguntas. Estamos en una deliciosa plática con la señora Nedelka Escala Pacheco, especialista en temas internacionales de protocolo de etiqueta y de relaciones públicas. Y nos quedamos por ahí en la parte del respeto, nos quedamos en la parte de cómo hay que entender la historia, los usos y costumbres para poder integrar esa parte de la convivencia, ¿no? Y usted nos mencionaba, maestra Nedelka, que viene de Panamá. ¿Y cuál es su experiencia? Y tengo entendido vivió en Costa Rica. ¿Cómo fue ese acomodarse, acoplarse a, pues aún siendo latinoamericanos, cambia y regresar, o sea, o estar ya en una actividad ya permanente en nuestro país? Bueno, definitivamente yo me casé muy joven, salí de Panamá muy joven y salí a una cultura en donde primero los panameños usamos el usted propiamente y el tú. Y voy a una cultura donde no existe el tú, existe el vos. Y a los 21 años yo era doña Nede. Entonces, ¿por qué era doña? Porque era casada. Y una mujer casada se le dice doña. Así tenga 18 años, ¿verdad? Y tengo que adaptarme a esto. Pero además, en Panamá, ya mi esposo formaba parte de dos mundos. Un mundo empresarial y un mundo diplomático. Y el mundo empresarial era una compañía, tenía intereses en esa compañía, en donde todos eran de nacionalidad diferente. Y luego en la parte diplomática, que siempre ayuda a su país como agregado comercial, toda esta comunidad internacional. Entonces, pues muy joven tuve ese contacto. Además, mi carrera fundamental, yo estudiaba lo que ahora se llama Relaciones Internacionales, y ya desde ahí me gustaba el protocolo. Tengo la gran suerte de tener fuera como amistad un gran maestro que fue por muchos años reconocido como el maestro del protocolo panameño, Camilo Legui Salcedo, que era amigo de mi marido y le cuenta toda mi inquietud. Y bueno, fue ahí hacen una buena lo que hoy soy se lo debo a Camilo Legui Salcedo. Ok, pero antes quisiera interrumpirla. De repente hay una duda. En términos ahorita que usted está manejando la parte diplomática, la diferencia entre una embajada y un consulado, para poderlo entender así de forma muy sencilla. La embajada representa al país en todo lo que es la parte diplomática, de convenios, de la parte, se compone de consejeros, de agregados comerciales, de culturales, de navales, de militares. Se hace todo un conjunto. La parte consular es la que tiene la responsabilidad administrativa.
Es decir, los que tienen que ver todas las visas, los que pueden servir como notariales, servicios notariales, toda esa parte administrativa, pero también representativa, es el consulado. En la embajada solo existe en las capitales de los países. Los consulados existen en la capital del país y además en todas las principales ciudades que el país que representa crea conveniente. ¿Por qué? Porque esto puede ser, por ejemplo, en puertos, si tiene mucho trámite de embarcaciones, puede ser también una ciudad donde haya muchos habitantes de ese país, con tenientes pues, de partícipes de esa nacionalidad. Entonces, eso es la función del consulado. Y de los consulados también hay consulado de carrera y hay consulados honorarios. El consulado de carrera es el que tiene una trayectoria, como dice la palabra, de carrera, es diplomático. Y el consulado honorario es el que hace un honor a ambas partes. El país, por ejemplo, Panamá se siente honrado de que un mexicano lo represente. Y ese mexicano se siente honrado de representar a Panamá. De ahí entonces, por ejemplo, consulados en Chicago, consulados en Los Ángeles, donde hay mucho connacional o muchas personas mexicanas que pueden requerir servicios con estas características que nos está platicando. Así es, pero la embajada está en Washington. Ah, ok, perfecto. Sí. Y, por ejemplo, también cuando ha habido situaciones así de riesgo, en que inmediatamente embajada y consulado se dan a la tarea de tratar de ubicar a mexicanos que estén en tal o cual país y que estén pues afectados por alguna situación. Exacto, por eso es conveniente cuando viajas a un país darle notificación a la embajada, que se hace muy poco. Y uno de los trabajos más fuertes que tienen los consulados es pedirle a los mexicanos, por favor, regístrense en su consulado, regístrense en la embajada. ¿Por qué? Porque en un momento de emergencia, inmediatamente saben a dónde buscarlos, dónde llamarlos y ayudar. También Perfecto. no solo la parte, vamos a pensar, no siempre es negativo, también en cuestiones culturales, también informarles, invitarlos. Si siempre tenemos el consulado nace de una palabra que significa la prosenia, significa extranjero, es decir, en beneficio de esa persona que está viviendo en otro país. Son necesidades y a veces los tomamos muy, muy a la ligera. O los sentimos ajenos. Ay, no, yo para qué a la embajada, yo para qué al consulado, salvo la visa. Pero punto. todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo ayudan a que te protejan la seguridad que te da estar en un consulado, estar en una embajada en un momento de crisis. Es muy importante esto. Ah, perfecto. Pues volvamos al punto en el que nos dice que hay esos dos mundos. Contándole esa parte tan maravillosa que Dios me dio la oportunidad de tener. Después de compartir, ya ahí compartíamos, por ejemplo, las costumbres de los nicaragüenses con los chilenos, y tenía un amigo polaco. Esto te lo da, esta es una oportunidad que te da la misma situación de la comunidad internacional. Después me voy a vivir a Venezuela. Y yo en Venezuela sí sentí más shock. ¿Por qué? Porque todo se llamaba diferente. Yo hablaba español, pero yo no podía ir al supermercado. Yo iba al mercado y bueno, yo quería una papaya, pero no se llamaba papaya, se llamaba lechosa. Y yo quería una sandía y pues era una patilla. Y aprendí a usar el dedito primero. Para poder señalar lo que necesitaba. ¿Y eso cómo se llama? Y esto es así. Y ahí fue que tomé el interés de empezar a estudiar y a preguntarle a las personas, a los chilenos, a los españoles, cómo se llamaba esto en su país. Y no sé, fue como un hobby de conocer que la palta, el aguacate, del ananás, y era América. Porque eso es lo interesante, que todo es América. Y nos desconocemos. Yo soy muy americanista, no de fútbol, de continente. Sí. De continente. Somos una
realmente un continente hermoso, fuerte. Y lleno de contrastes. Contrastes hermosísimos, pero a la vez con una base de similitud. Igual, indígenas, españoles, portugueses, conquistados. Después, la corriente negra. Todos tenemos el mismo cóctel en diferentes proporciones. Sí, y con diferente a lo mejor ahí un detalle, ¿cómo le diré? De un toque ya más regional, etcétera, etcétera. Yo me hice muy venezolana. Yo esa tierra la quise mucho, la quiero mucho, en especial por su gente y su geografía. Tuve la oportunidad de conocer mucho de Venezuela. Luego vengo a México. ¿Y cómo fue su impacto con México? Madre mía. Yo, bueno, además que venía embarazada de Venezuela y yo todo sentía que la altura de México me hacía daño, pero fue un periodo corto, pero muy, muy bonito, porque a mí me decían que hasta el agua tenía chile en México, y empecé a ver que no era cierto. Empecé a ver a un mexicano muy culto. También tenía yo todo que ver aquí, tanto con los intereses de la empresa, con la parte diplomática, tenía que ver con españoles, cubanos, nicaragüenses. La comunidad latinoamericana éramos muy unidos. También tuve muy de cerca españoles. Y ahí fue donde noté yo la cultura del mexicano. Pero sigamos después de la pausa. Encuentra el mejor contenido, todo lo que buscas en un solo lugar. Mundo Mujer. Regresamos. Nuevamente estamos con ustedes en esta etiqueta internacional con la maestra Nedelka Escala, y sobre todo nos platicaba un poquito de su impacto al llegar al DF, qué pasa en el DF y de ahí a Guadalajara. Mi experiencia en el DF es 100% positiva. Yo me encontré con personas muy cultas, muy amables, muy orgullosas. Eso es lo que yo sentí, muy orgullosas de esa gran ciudad que tenían, de enseñármela, de hablar de su historia, de ayudarme, de atenderme en lo máximo. Muy buenos anfitriones. Muy buenos anfitriones, definitivamente. Ahí vivimos aproximadamente 2 años, después vengo a vivir a Guadalajara y me encuentro con un lugar maravilloso, un clima maravilloso, las rosas y las flores te crecían así por todos lados. A veces me pongo triste de que hemos perdido mucho de eso. Sí, la ciudad de las rosas, ¿dónde está? La ciudad de las rosas. Y aquí noté las personas más reservadas. Yo a través de los años pienso que era una timidez, que lo he platicado a veces o una reserva, lo he platicado con historiadores. La región tuvo un periodo de tener que cuidarse de quién llegaba forastero, porque si te veían ir a la iglesia o algo te podían sí, aquí fue denunciar. El centro Entonces, de la guerra también cristera. tiene que hacer mucho. Yo soy de las personas que no me gusta prejuiciar. Yo siempre me gusta buscar un poquito más atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué? El por qué. Y creo que de ahí viene, si vemos todo, historiadores me han dicho que puede ser, nunca lo habían visto de ese punto, que toda el área en que sufrió esto son personas reservadas. Después se abren y te dan el amor completo. Yo me siento tapatía, zapopana principalmente, pues siempre lo digo, soy panameña zapopana. Pero porque, bueno, todo lo he hecho siempre hacia ese ayuntamiento, pero no, me creo toda Guadalajara. Yo me siento muy a gusto, aprendí a conocerlo. Para mí uno de los impactos fue alguien que
una amistad que quería saludarme con mucho afecto y me dijo, hola, mi Nede. Bueno, eso fue un shock. Sí, porque era ya demasiado Y yo le dije, personal. mi, de mi marido. Y hasta ahora me lo recuerda. Así es. Pero eso iba más allá, no. ¿Cómo que mi? Aprendí que el mi es de cariño, Sí. Te quiero De tanto, pertenencia, pero de pertenencia, más de ese aprecio que hay hacia la Claro. persona. Y todos esos modismos hemos hecho a través de los años. Hicimos en una ocasión en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hicimos como un diccionario de sinónimos de diferentes países y los de aquí, porque también los estudiantes cuando vienen aquí y le contestan sabe. Y el ahorita, bueno, todo el extranjero te dice, a ver, esa mágica palabra, defínanmelo en cuestión de tiempo. Me lo han dicho alemanes, me lo han dicho sudamericanos, norteamericanos. A ver, el ahorita. El ahorita. El por qué el diminutivo. Porque si te digo ahorita, no es tan fuerte como el ahora. En Guadalajara se usa mucho el diminutivo. ¿A dónde vas, Lourdes? ¿Con quién te vas? Yo me voy solita. Ahorita. Todo lo queremos hacer como Pequeñito. pequeñito. Y el no, bueno, nos da un pendiente decir que no. ¿Por qué? Sencillamente no puedo. También algo que, a ver cuándo nos vemos. Y es atemporal, Atemporal. porque no nos gusta comprometernos. Pero esto es acá. A Sí. ver cuándo nos vemos. A ver cuándo nos vemos. Al principio yo decía, ¿cuándo nos vemos? ¿Quién va a adivinar? ¿De ella o yo? Sí. ¿No? Pero si decimos, Lourdes, ¿qué te parece el jueves a las 5 de la tarde? ¿Tienes libre? No, mira, mejor el viernes. Entonces, eso es algo que yo les ruego. Si tratan con los extranjeros, por favor, definan. Porque nos dejan en el aire. A ver cuándo nos vemos. Bueno, otra maravillosa, una experiencia, esa fue el DF. Señora, en una recepción que hice en casa, y una persona muy amable y muy agradecida me dijo, el próximo sábado hacemos una cena en su casa y la esperamos. Y yo entonces dije, dijo, a ver, ¿cómo? a ver, en mi casa, ¿por qué? Y le pregunté a mi esposo y se atacaba de la risa. Mi amor, es que no es en tu casa, es en la de ellos. No, él me dijo en su casa. ¿Sí? La Sí. famosa de que mi casa es tu, tu casa. casa. Esto también confunde. Entonces, hay que aclarar la expresión con el extranjero. Nosotros aquí, para ofrecer nuestra casa, para dar nuestra hospitalidad, decimos, mi casa es su casa. Es una forma de ofrecerle nuestra casa como suya. Sí. Ahora, en el caso de que los mexicanos somos muy apapachones, entre comillas la palabra, o sea, que llegamos y bueno, nos envolvemos en ese cariño, en ese tocar, en esa parte. ¿Qué opinan los extranjeros? ¿Qué tan conveniente es? Es conveniente. Yo no me gusta que las personas cambien, porque cambiarían lo hermoso. Lo importante es la explicación. Yo una vez en una clase también, y yo lo hago así tipo sketch, como me preguntaban, a ver, ¿por qué me dan la mano? Luego me dan 3 golpes sonoros en la espalda y me vuelven a dar la mano. Y yo les decía, este era un grupo de ingleses muy así, muy cerrado. Y de broma yo le decía, bueno, pues que el mexicano le gusta saber en qué estado están sus pulmones. Usted visita el país y vámonos cuidando la salud. Y no, yo le decía, y entre más suene, más lo aprecian. Sí. Siéntase, aflójese. Eso sí, no tiene usted por qué cambiar, tan solo recibir. Eso es el mensaje. Cuando yo saludo a un japonés, yo lo voy a saludar en mi forma occidental. Él ya me conoce, porque también como nosotros lo estudiamos, ellos nos estudian. Entonces nos dan la mano, pero nos inclinan su cabeza y nosotros también contestamos con esa inclinación. El mensaje es, te doy, pero también te conozco. Esa acción Y la reciprocidad, ¿no? de la reciprocidad,
¿Por qué tenemos que cambiar si la idiosincrasia es hola, ¿cómo estás? Los que todavía hay que marcar muy bien la pauta son japoneses, coreanos y chinos. Pero poco a poco ellos ya también nos estudian. Entonces nosotros cuando lo recibimos, pues tratamos de que respetarle, porque lo de ellos no es que es una costumbre, es una cultura. Sí, el espacio, y pues nosotros estamos recibiéndolo, damos esa calidez de bienvenida, pero también reconocemos un respeto. Sobre todo yo creo que aquí tenemos, por ejemplo, en zona metropolitana, empresas alemanas, empresas norteamericanas, canadienses, japonesas, en el Bajío. O sea, tenemos ahorita. Entonces no podemos pensar que a mí no me va a tocar. Ni ese es problema mío, no, ya, vuelvo a decir, ya estamos inmersos en eso. Y nos necesitamos todos. Ellos nos necesitan a nosotros lo necesitamos a ellos. Y en la forma que más nos conozcamos, más fácil será. Yo siempre hablo de que tuve la oportunidad en el año 94 estar en un congreso de relaciones públicas en México, de Canadá, Estados Unidos y México, porque era la apertura del Tratado de Libre Comercio y las principales compañías de relaciones públicas estaban atoradas en muchos tratos. ¿Y saben qué resultó? Sencillamente que cada uno decía que él tenía la razón. Cuando al final se hace una conclusión en que ninguno está equivocado, lo que nos falta es conocernos, vino esa fluidez. Si yo sé que yo a los del norte les tengo que hablar directo, ¿por qué voy a hacer todo un recorrido retórico? No, me siento a hablar directo. Eso no solo es en nacionalidad, también lo vemos en profesiones. Los humanísticos somos más, quizá, que ponemos como normalmente se dice de rollo, ¿no? Un poquito. Sí. Sin embargo, si voy a hablar con un profesional, ingeniero, arquitecto, contador, son líneas profesionales que tienes que hablar directo. Sí. Y si así lo hacemos con profesiones, también lo hacemos con nacionalidades, usos y costumbres. Ahorita regresamos para platicar de toda la gente internacional que vive en zona metropolitana y la etiqueta. Muy bien. Buscas un espacio donde puedas encontrar consejos prácticos, temas de interés, actuales y de gran utilidad. Mundo Mujer. Regresamos. Miren, ha sido delicioso platicar al aire y también acá tras bambalinas en el corte, y así que les invitamos a sintonizarnos y al mismo tiempo vías de comunicación 3122-1190 y 3647-1883. Y déjenme comentarles que aquí hemos tenido una gran cantidad de estudiantes norteamericanos en medicina en la Autónoma, ¿no es así, maestra Nelka? Sí, y esto ha dejado una trascendencia de ambas partes, porque hemos recibido después de muchos años de práctica profesional de doctores especialistas reconocidos en Estados Unidos, en donde dijeron, nuestra puerta se abrió cuando hablamos español a nuestros pacientes. Nunca se me olvida esto, uno me decía, tenían problemas porque el doctor que estaba atendiendo a este mexicano, radicado creo que cerca de Los Ángeles, no entendía que tenía un dolor en la panza. La palabra en panza. La panza. Entonces él dijo,
claro, les duele el estómago. En inglés, no está diciendo esta palabra, no es. Él conocía los modismos. Como desde los primeros años ya están atendiendo paciente, el vocabulario, el uso de los modismos es para ellos un plus. Además del español, que lo aprenden, es un plus en los modismos y las formas. Y esto abre mucho campo de acción a la hora de la práctica. Yo si estuviera en no sé, a todos nos pasa, si no hablas un idioma, estoy en Beijing y me siento mal y todos los doctores hablan en chino, pues yo quiero que alguien me hable en español. Igual sucede en cualquier lugar. Y sobre todo la cantidad, perdón que me interrumpa, la cantidad de latinos que actualmente conforman la sociedad norteamericana. Claro, todo. Creo que entre más nos interesemos en nosotros mismos, en conocernos y en entablar ese gusto por nuestra propia idiosincrasia, el respeto a nuestra propia idiosincrasia, porque cuidado, muchas costumbres preciosas de Guadalajara se han ido, han dejado de ser. También cuántas casas recuperan sus costumbres, sus tradiciones, que son hermosas. Ay, eso no se usa. Y eso no se usa. Ay, abuela, tú y tus cosas. Y todo el mundo pasa desapercibido lo que ha hecho tan grande este país, esta ciudad. No, señor. Hay que cuidarlo, hay que volvérsela a enseñar. Todos recordamos lo que nos enseñó la abuelita. Pues díganle a sus hijos. Mi abuela, mira, en casa de mi abuela se hacía esto y esto y esto así. En casa de tu abuelita también. Vamos haciéndolo nosotros también. Compartir con los jóvenes usos y costumbres. No significa que vayan a no ser adaptables a una sociedad. Entre más te conozcas tu historia, tu idiosincrasia, más aprecias el del otro. Sí, y yo creo que tenemos que apreciar más nuestro país. Tuve oportunidad hace varios años de estar en diferentes países de Latinoamérica. ¿Y a dónde íbamos? De Guadalajara, de México. Bueno, yo sentía que México era el hermano mayor de muchos países en Latinoamérica. Y era un gusto, un decir, qué bueno que son mexicanas, qué bueno. Y eso te da pauta de que a veces no sentimos, o sea, que realmente nuestro país tenga pues una presencia a nivel internacional. Bueno, ahí se consta en lo de que ignoramos lo que somos a nivel internacional. Tenemos grandes personalidades en todos los organismos internacionales, gente capaz, inteligente. Yo se lo digo a mis alumnos, si ustedes hacen una investigación en los laboratorios más encumbrados del mundo, no hablo solo de Estados Unidos, del mundo, ahí incluyo Alemania, incluyo Suecia, hay un mexicano, hay un latino. Yo conozco de un laboratorio de la Universidad de Atlanta en donde es un gremio de latinoamericanos, cerebros que están ahí y que son orgullosamente bolivianos, orgullosamente mexicanos, orgullosamente chilenos. ¿Por qué sentir que necesitamos, solo si nos los dicen los otros, lo tenemos que tomar en cuenta? Porque nosotros no podemos. Sí podemos. Los que no nos lo creemos somos aquí. Y aquí me viene a la mente José Ángel Gurría, diplomático, y que actualmente por unanimidad, a mí eso me impactó cuando supe, por unanimidad 33 países lo eligieron como el presidente de la OCDE, que es un organismo internacional, y lo ratificaron, otro ejercicio más. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo entendido, y porque me interesó leer su biografía, que habla 6 idiomas, y él es de Tamaulipas, y no creo que haya sido una mamá galáctica ni un papá de otra dimensión el que lo haya educado. Es tener la meta fija, clara. Eso hay que decirle, las madres tenemos que decirle a nuestros hijos, tienes que primero que tener tu meta, ¿dónde quieres ir? El lugar no importa. Yo tuve un profesor que nos decía, nadie tiene el deber ni el derecho de nacer en cuna de oro, pero tiene la obligación de hacérsela. Sí. Porque no me digan que
que no tienes la oportunidad de aprender esto, no tienes la oportunidad de aprender un idioma, son 50 minutos, una clase diaria. Por eso que en otros países hablan 5, 4, 3 idiomas, es algo normal. Nosotros, no, tengo que ir a la clase, lo digo por mí también, 50 minutos, un idioma diario. ¿Cuántos hablaríamos? Sí, si le destináramos sino a otras actividades superfluas, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles serían algunos de los puntos que hay que cuidar, por ejemplo, en una zona oriental? O sea, ¿cuál sería, si asistimos, por ejemplo, al Medio Oriente y todo, cuáles serían así tips muy sencillitos que tendríamos, aparte del respeto, que yo consideraría que eso es así de ley, pero sobre todo, por ejemplo, con los europeos, que no estoy o no me gustaría el tenerlos ubicados como una masa de europeos, sino que cambian por regiones. Pero, país. ¿cuál sería una característica europeos, una característica de Medio Oriente, de África, de el Oriente? Yo diría, y lo digo yo que soy tan comunicativa, que es el respeto al espacio y al silencio. El oriental, el silencio no es igual que el nuestro. Nosotros, si usted y yo estamos de frente aquí sentadas, calladas, no, bueno, ¿y ahora qué digo? No, para ellos no es, al contrario, es disfrutar la cercanía, el lugar, el momento. Ellos están con todos los sentidos observando, en silencio, y nosotros llamamos, ¿qué piensa? ¿Qué dice? No, el silencio, el espacio y el silencio sería un haber positivo de parte cuando estamos haciendo algo con los orientales. Y el esperar. Ellos siempre les gusta solo ser los que brinden el gesto, el pase usted, el observar y algo que nos da mucha pena, porque eso es lo que yo he sacado en conclusión. Preguntar. A veces nuestros gobernantes, nuestros representativos cometen errores porque la gente no quiere preguntar. A ver, vamos a ir, ¿qué hay que hacer? Que sí y que no. Esta es nuestra costumbre, que de esto podemos hacer y que de esto no. Tan sencillo. Es muy sencillo. Y por ejemplo, en el Medio Oriente, yo creo que una parte importante es la religión, ¿no, maestra? En Medio Oriente, lo importante es que cada uno sepa su función. En Medio Oriente nosotras no tenemos voz. No querramos ir en una visita turística o social y decir, ay, es que como yo soy así. No, porque no lo entienden. Y si lo entienden, no lo aceptan. Nosotros allí tenemos que estar atrás, invisibles. No podemos llegar a que es que yo no, porque han pasado muchos casos que hasta diplomáticamente han habido problemas. Entonces, mi punto, así como conclusión, es tengamos interés en conocernos, primero que todo. Aceptemos que los demás no están equivocados. Sencillamente no los conocemos. Exacto. Y cuando tengamos esas dos diferencias claras, vamos a hacer las cosas más fácil. Y el respeto, y somos parte de un todo. Muchísimas gracias. Gracias a todo nuestro auditorio. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por la invitación. De noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos.